fa 10 dies o 12 dies vaig presentar una xista d'entrar i encara no se m'ha contestat. I sí que és una cosa que avui un dia sí que no puc esperar perquè és una cosa prou preocupant. Fa 3 o 4 anys, en aquest ajuntament es va ficar el servei del 010 atenció al ciutadà. És que les dic, no, des de casa mirant el 010 i si l'Ajuntament de Sedaví. I és un servici que, com vam parlar en el seu dia, no en la sala plenària, però sí en l'Ajuntament, que només comunicar que no funcionava bé. I tu, per exemple, des de una casa, cridava des d'un telèfon de Sedaví i no hi ha l'Ajuntament, i si hi ha València. Però la sorpresa ara és major. La sorpresa és que cridar a l'Ajuntament en el 010 des de la casa o des del telèfon mòbil està cridant com cridar a un telèfon d'una línia d'atenció especial en un cost sobreelevat. Un telèfon de tarificació especial. ¿El teléfono fijo? Sí. Yo creo que eran unos... No, el no. No. El fixe. El fixe. I les tarificacions són realment abismals. He portat dos o tres factures que es van comprovar, però realment és que estan cobrant una tarificació que realment és totalment desorbitat. Entonces, clar, demanava que se deixara per cobrar, perquè jo m'imagino que això no estaran en contra de cobrar-nos a la gent que truca a l'Ajuntament, que li cobren un preu realment bàrbaro, però és que, quan avui dia tot el món té les quidraes per risc de bonos que són gratuïtes, doncs tens una quidra de, no sé, 2 minuts 30, €1,50, que realment és una barbaritat de diners, 2 minuts per quidra de l'Ajuntament. ¿Alguna cosa? ¿Tenéis tarifa plana de lo que cobren? Sí. Yo te voy a hacer una palabra de 10 Por llamar al teléfono de 30, al 13,54. Sí, no, están en factura, o sea, sí, realmente es una barbaridad y sí que ens agradaria, de que lo que diga, que se desconectara això i després averiguar, però més que respecte a la gent, cobrant unes factures realment abismals. I a banda també, des del fixe, per exemple, d'una companyia que també li cobra inclús quitant del fixe com a tarificació de quitar a un número, no sé com denominar les línies, però com una línia de tarificació especial. I no és el preu normal, és un preu prou elevat, quan se necessita 3 o 4 vegades més del seu preu normal. Aleshores, clar, és una cosa que realment val la pena que se quede de capçalera i desconnectar d'això per a que no cobren a la gent que truque un preu desorbitat. Aleshores, per tant, quan se dispara la centraleta, estàs un rato d'espera, depenent de les trucades que tinga la persona que porta la centraleta, i tu ja estàs pagant una tarificació especial, perquè la tenen. Perquè dic, pulse uno si és ajuntament o si és poliportiu o policia, no sé què és que té ara, no? Tot això també corre y está tarificante a un preu realment desorbitat. Era per això. Yo te voy a contestar rápido. Es decir, eso es así, pero no es del todo así. Primero, que el ayuntamiento no cobra. Segundo, que quien cobra es la propia compañía de la cual es cada uno cliente. Oye, no digas que tú no me cobres. Pero es que se puede entender de que... Tercero, solo hay 2 compañías que cobran eso. Y cuarto, es cierto, cuando se ha detectado el problema está ya desconectado, por eso quiero decir, la pregunta me parece lógica, pero hace 2 semanas que está desconectado. Entonces, cuando se ha tenido conocimiento fehaciente y se ha comprobado que no todas las compañías de teléfono tenían ese problema, y solo son 2 compañías de telefonía las que tienen ese problema, porque se puede entender que no hayan entendido de que eso funciona así, porque este es un ayuntamiento pequeño, por 1000 razones, para no causar un perjuicio ni a las personas que tengan estas 2 compañías, se ha eliminado. El 010 ya no existe en el ayuntamiento de Sedaví para evitar cualquier otro tipo de problemas que evidentemente aquí, cuando se conocen las cosas y se pueden resolver, lo tenemos muy claro. No, al fijo no. Sí. Ahora dice la pregunta, si cosa al fijo. Al 010 no al fijo. Hombre, a no ser que aparezca... 50-40.
te salta por el 0,10 y te obliga a que Claro, que daban de que todo aquel 50-40 no le cobre. No, sí que le cobran. Lo que pasa es que la llamada normal. No, es tarifa plana, ¿no? Sí, exactamente, efectivamente. Todo eso es un enrutador. Y todos los enrutadores al final no dejan de llegar a una centralidad para, vamos, y mejor que yo te lo puedo explicar cualquiera que entienda de informática o de telefonía, que lo que haces tú es comprimir el número y te lo reenvía a otro sitio. Cuando te lo reenvía a otro sitio es lo que te está cobrando. Pero no cobra el que recibe, sino el que está llamando. Entonces, para evitar que eso no suceda, vamos a eliminar a los demás. En ningún moment podeu pedir no per entendre que l'Ajuntament rebla diners per això. No, pero se ha podido... Per això no sabia com dir-li això. Si volgués eso diria llamadas de tarificación especial, i no ho ha dit. Ha dit llamadas que no sé cómo identificarlas porque no es de tarificación especial porque el Ayuntamiento no recibe nada por ese servicio. Porque si no aparecerían los ingresos y no aparece nada por parte de las compañías de telefonía. Por eso no he dicho llamadas de tarificación especial. Yo no he dicho que el Ayuntamiento... Lo único que he dicho es que a los ciudadanos, desde el mes de diciembre que ocurre esto, empezó a mitades de noviembre, porque las facturas anteriores no aparecen, aparece a mitades finales de noviembre cuando aparece esto, no se sabe por qué, antes no se cobraba y ahora sí que se cobraba un servicio de atención especial. Y lo único que he dicho es eso, yo en ningún momento me he dar a entender que el Ayuntamiento por eso recibía dinero. Y si se va a entender así, porque no era... No se va a entender, pero más que nada para que quede claro. Puede ser por muchas cosas, pero casualmente las dos compañías que están cobrándolo tenían hasta hace poco, sí que tenían líneas aquí muy residuales, pero fue creo que en diciembre cuando se terminó una de las líneas y evidentemente cuando está diciendo que decir. Esto es así. A nosotros nos han comunicado dos, yo no quiero decir, pero para evitar dudas se ha cortado y asunto terminado. Yo voy a preguntarle, me presentí para 3 semanas y no se me había contestado. Pues porque se estaban haciendo las indagaciones como tal, se estaba viendo la repercusión como tal y al final la opción más válida, menos dañina y más positiva para todo el mundo, pese a que tengas que marcar toda la cifra de números, es evidente eliminarlo, no causar ningún perjuicio. Yo sí quería decir algo. Sí. Vamos a ver, yo vengo observando desde hace ya tiempo que todo el alumnado del País Valenciano, desde el instituto hasta el puente, la parte de allá de carril bici no va, no funciona. Pero es que desde que todo solo ya las farolas que están en la fachada tampoco van a estar al final, están apagadas. Funcionan en el centro de la calzada, más o menos algunas, porque hay otras fundidas y tal, pero el resto no. Sí, desde el punto de vista solo ya hacia el puente, hacia la calle de sí. Entonces, ya lleva tiempo que va. Entonces, no sé si es que hay algún problema que es insalvable o Tomamos nota, no tengo constancia, pero tomamos nota. Ya más de 20 días que son así. Entonces, pero eso puede ser porque hubo un problema debajo del puente, que hubo un intenso de corte de línea y demás, y ahí se ha podido cortar, pero a mí no, vamos, yo no tenía constancia de ello, pero bueno. Y una segunda cosa, vamos a ver, yo hay una cosa que vengo observando desde el tiempo y no me gusta, sinceramente. Ustedes cuando recurren al pasado y hace un momento ha puesto en duda la empresa que se contrató para hacer el inventario. Yo no pongo en duda las empresas que desde el equipo de gobierno se contratan para hacer cualquier actuación o prestar cualquier servicio. Yo le pediría, por favor, que no lo ponga eso en duda. De la misma manera que nosotros no se lo ponemos a usted tampoco haga mención al pasado porque supongo yo que con la misma lealtad y la misma honestidad contrataría. Yo solo he hecho una aclaración y yo no he dicho ninguna, salvo las que han generado problemas. ¿No? Salvo las que han generado problemas. ¿El inventario ha generado problemas? No, sí, a la prueba que remito. Y la otra, las únicas, yo no he hecho mención a nada más que las que han generado problemas. ¿De cuándo se recurre al pasado para estudiar un equipo de gobierno del PSOE y tal que cuál? ¿Y cuándo se le gustaría? Yo no he recurrido al pasado para decir quién había contratado. Yo no he recurrido al pasado para decir que esa empresa se contrató en 2006. Yo no he recurrido al pasado para decir que ese inventario estaba ya formalizado en el 2006 y se pagó en el 2007 directamente con el equipo, haciéndonos cargo evidentemente de esa apertura con todo lo demás. Pues seguramente lo he entendido yo mal, pero yo no he
Y evidentemente yo no tengo ninguna duda sobre otras empresas, Eso. salvo las que hayan generado Pues problemas. se pediría que tampoco las tuviera